Ha publicado y compilado libros y artículos sobre lógica y filosofía de la ciencia. Su tema de investigación es el razonamiento afectivo y las lógicas del descubrimiento científico. Actualmente está trabajando en la aplicación de modelos formales en el diagnóstico médico. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM e investigadora nacional en el PUI-13. Actualmente dirige el proyecto de investigación PAPIT, Lógicas del Descubrimiento, Heurística y Creatividad de las Ciencias, cuyos miembros se reúnen quincenalmente en los seminarios de Lógica y Heurística en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias por esta invitación. Yo quiero primeramente felicitar al comité organizador. Espero no olvidar algún nombre, pero bueno, principalmente a Karen, a Cristian y a Javier. Creo que es una gran iniciativa organizar un congreso sobre estos temas. Entiendo que lo titularon el primer congreso, o sea que están ya, si no obligados, por lo menos comprometidos a que sigan más. Y además celebro también que esto sea un evento interinstitucional en todos los temas y en cuestiones de lógica y matemática, bueno, dentro del mismo mapa de la filosofía que es amplísimo. Somos muy pocos, entonces creo que es muy importante bueno, pues hacer este tipo de congresos que involucren a más de una institución. Y es para mí un gusto el día de hoy pues empezar con la primera charla y estar aquí con ustedes en la Universidad Panamericana. Entonces, bueno, yo quisiera empezar por platicarles la conferencia que traigo. No le puse cuestiones de reglas estructurales y lógica. Quiero hablarles un poco del tema y después del contexto, porque como saben, visto desde el programa, esta también es una sesión en honor al doctor José Alfredo Amor, que en paz descanse. Se fue muy pronto, fue mi profesor primeramente, después mi estudiante. Esto es algo también increíble de nuestros temas, que bueno, uno puede trabajar con gente que fue su profesor y después se puede convertir en estudiante. Y sobre todo yo vengo a presentarles mi versión, porque también un poco de un tema que estuvimos trabajando juntos. Entonces, antes de mostrarles un par de fotografías sobre él, quisiera decirles cuando Karen muy amablemente, bueno, yo no puedo controlarlo desde aquí, ¿verdad? ¿O sí? Yo en la pantalla veo mi presentación, pero como no sale nada, no sé la conexión como es. Pero bueno, si quieren, mientras lo están resolviendo, cuando Karen amablemente me invitó a participar, lo primero que le dije fue, bueno, yo no hago filosofía de las matemáticas, yo vengo de matemáticas, pero no hago propiamente la filosofía de las matemáticas. Lo que yo hago son cuestiones de lógica inductiva. Sin embargo, bueno, pues encontré en este tema, que como les dije, trabajé con el doctor José Alfredo Amor, algo que espero que sea interesante para ustedes. Como yo lo ubico, y antes de empezar quiero comentárselos, este es un tema que se ubica en la parte de la lógica. ¿Sí? La lógica tiene los aspectos, al menos tres aspectos: el aspecto de lo que llamamos ahora de la demostración, el aspecto de la semántica y el análisis estructural, que es justamente el que voy a llevar sobre esto. Y la metalógica lo que nos dice es un enfoque, dicho realmente bastante simple, es un enfoque de analizar cuáles son esas propiedades de los sistemas lógicos. Entonces es como una vista de pájaro desde arriba sobre la propia lógica. Por otra parte, quiero yo enfatizar que traje yo esta presentación porque, como bien saben los que están presentes, aún los estudiantes, aquellos interesados en cuestiones de lógica y matemáticas, pues estamos en la intersección de tres áreas. Me refiero, y no lo digo en orden de prioridad, pero son tres áreas igualmente importantes, o tres disciplinas: la parte de las matemáticas, en particular cuestiones evidentemente de lógica, la filosofía sobre todo, y también la parte de computación. Entonces, departamentos o grupos de investigación de los que estamos interesados en hacer cuestiones de lógica, generalmente estamos en alguno de estos tres sitios. Y el enfoque, o sobre todo el
que si bien la filosofía de las matemáticas, que debe estar guiada por problemas en la filosofía, la herramienta que nosotros tenemos como lógicos viene desde las matemáticas. Aún aquellos, como es mi caso, que nos dedicamos a lo que se llama en general lógica no clásica, nuestras herramientas son formales. Entonces, lo que yo quiero hacer, y espero no cansarlos, van a ver mi presentación, son puros simbolitos, es sobre todo decir, bueno, nuestra herramienta son las matemáticas, aunque nuestras preguntas dentro de la filosofía de las matemáticas y de la lógica están guiadas justamente por preguntas filosóficas. Y en ese sentido es el tono que quiero dar. Entonces, bueno, como titulé esta presentación, aquí está un poquito cambiado, análisis lógico-estructural o reglas estructurales en lógica. Lo que yo voy a hacer es, primeramente, hacer una revisión para quienes conozcan bien estos temas y para los que no, darles una panorámica sobre qué es la inferencia clásica, pero sobre todo fijándonos en cuáles son esas propiedades de la inferencia lógica, las propiedades semánticas, las propiedades sintácticas, y después ya irnos a teoremas sobre estos sistemas, en particular sobre la inferencia, los bien conocidos, no sé en qué nivel están los estudiantes, pero bueno, de correctura y de completud, y aquí hay una distinción entre qué es correctura y completud, restringida y extendida, y después voy a presentarles justamente un artículo que hizo el profesor José Alfredo Noble, publicó en 2003 en la revista Crítica, y voy a dar mi visión estructural sobre estos resultados. Entonces, básicamente voy a hacer eso. Me encantaría recibir preguntas, yo quisiera dejarlas al final, pero si hubiera alguna pregunta de aclaración, por favor no duden en alzar la mano, y solamente si yo creo que me van a desviar o que es una pregunta que a mi juicio no haría mucho sentido en ese momento, ya les pediría que la comentáramos al final. Pero repito, si hay alguna duda, por favor no, así que no duden en alzar la mano. Entonces, bueno, lo primero que quiero mostrar es, bueno, una noción de inferencia lógica se puede caracterizar mediante varias maneras, y una de ellas, y sobre todo es el enfoque que yo quiero dar aquí, es mediante sus propiedades combinatorias, expresadas mediante reglas estructurales. Voy a pasar en breve, vamos no solo a explicarles, sino a mostrarles cuáles son esas reglas estructurales, muy en particular de la inferencia en lógica clásica. Los antecedentes históricos, y no voy a ir mucho más allá de esta lámina, vienen de Tarski, que como bien saben algunos, él es el que diseña desde el punto de vista formal, porque eso viene desde mucho antes, la noción de consecuencia lógica tal como la conocemos, y es uno de los pioneros, digamos, de una de las visiones de la lógica, de la visión semántica. Pero él estuvo muy interesado en ver cuáles son esas propiedades de la inferencia lógica, como la llamamos hoy día, clásica, desde el punto de vista algebraico, y en ese sentido es que diseña reglas estructurales. Por otra parte, otro de los pioneros en esta dirección es Gensen, quien diseña un sistema, uno de los sistemas, como bien saben, los sistemas lógicos, ahora sí que hay una infinidad, pero hay familias, y él diseña uno que se puede describir como una familia, que son los sistemas de deducción natural. Y de ahí ha surgido un área, estoy hablando de los 90, ya mucho más reciente, que es justamente llamada reglas, lógicas subestructurales, que están basadas justamente en caracterizar a las inferencias por medio de sus reglas estructurales, y eso es justamente lo que yo les quiero mostrar de la inferencia lógica clásica. Por otra parte, el toque, digamos, más computacional lo da Dan Scott, quien en el 71, justamente también en el estudio de la inferencia lógica, pero ahora él está más interesado en las propiedades computacionales. Entonces, en ese sentido, estoy dando ahora sí una visión histórica mínima, pero para que vean que esto tiene pues una gran tradición. ¿De qué estamos hablando entonces? Pues, voy a quitar esto porque en algunas láminas me voy a detener. Sí es inalámbrico esto, ¿verdad?
Bueno, entonces aquí lo que yo les quiero presentar es la noción de consecuencia lógica o de inferencia lógica clásica por medio de cuáles son esas reglas estructurales que cumplen. Cuando hablamos de reglas estructurales, nos referimos a cuáles son esas propiedades intrínsecas de la inferencia. Dicho de una manera bastante informal, es algo así como sin tener que describir a la inferencia lógica, vamos a ver cómo se comporta desde el punto de vista estructural, o cuáles son esas reglas que cumple. Por ejemplo, nos damos cuenta que la primera es bastante obvia, que es la regla de reflexividad. ¿Sí? Cualquier conclusión se sigue de cualquier otra. La notación aquí justamente sigue los secuentes de Gensen, y eso quiere decir que nuestras variables x, y, por ahí debe haber alguna z, son conjuntos finitos de fórmulas, y las letras A, B o C, esas son fórmulas particulares. Y los secuentes son justamente cosas como en la segunda línea, x, que es un conjunto de fórmulas, coma A, coma Y, coma A, coma Z, de ahí se puede derivarse. Ahora, esa flecha, ¿qué quiere decir? Dependiendo del enfoque, algunos vieron en estas reglas estructurales, y voy a entrar un poco más en detalle en esto, las vieron desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista sintáctico. Y esto, como bien saben también, muchas veces tiene que ver con la preferencia personal. Entonces, esto es para decirles que en esa flechita pongan o el símbolo de consecuencia lógica o de derivabilidad como el texto que ustedes quieran. En este sentido, entonces, bueno, nuestra inferencia clásica cumple la regla de reflexividad, por otro lado cumple la regla de contracción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si podemos derivar una conclusión C a partir de x, a, y, a y z, C se va a derivar también, ahora estoy debajo de la línea, si yo quito A. O sea, nosotros podemos quitar premisas repetidas. Por otra parte, hay otra regla que se cumple, que es la regla de permutación. En la inferencia lógica clásica no nos interesa o no es relevante el orden en que se presenten las premisas. Entonces, eso quiere decir que una conclusión C, si se deriva de x, A, B, Y, también se va a derivar si yo cambio el orden de A con B por B, A. Por otra parte está la regla de monotonía, o algunos en español les gusta traducirla como de monotonicidad. A mí en particular me gusta más verlo como monotonía. Y quizá lo han escuchado más en el sentido negativo. Hay todo un área de las lógicas no monótonas o no monotónicas. Pero en todo caso, algo que es muy característico de la inferencia lógica clásica es justamente que es monótona. Esto quiere decir que una conclusión, yo lo digo de una manera que sea muy informal, pero en este sentido creo que el concepto es más claro. En la lógica, en la inferencia clásica, las conclusiones llegaron para quedarse. Eso quiere decir que si yo derivo una conclusión C a partir de dos conjuntos de premisas X, Y, esa conclusión va a seguir siendo válida aunque yo agregue nuevas cosas. Entonces, en este sentido es que lo podemos poner así, ¿no? Las conclusiones llegaron para quedarse. Se prueba un teorema y no hay, si se probó bien y todo está correcto, con información adicional, eso sí, algunos dirían, bueno, es redundante poner ahí, pero digamos que esa es otra cosa. Y por último, también es importante en las inferencias, y esta es una regla en ese sentido muy importante, cómo anidar las inferencias o cómo tener formas de transibilidad. Y una de ellas es el corte. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que una conclusión C se sigue de x, A, Y. Si una conclusión se sigue de esto, también se va a seguir sustituyendo la A por Z, siempre y cuando de Z se pueda derivar A. Por eso se llama corte. Javier. ¿Nos puedes explicar qué relación existe entre la flechita y la línea horizontal? Claro, gracias. Esto también viene del formato Gensen y simplemente quiere decir, no sé si iba por ahí tu pregunta exactamente, que si yo tengo las condiciones, es lo que está arriba de la flecha, si yo tengo esas condiciones, entonces voy a tener lo que está debajo de esa línea también. ¿Ok?
Ahora, ¿por qué son estas? Entonces, perdón, estaba en la última regla. Uno, para los que conocen un poquito más estos temas, hay varias formas de corte, ¿sí? Es una especie, como les dije, de transitividad, pero bueno, con su nombre también se dice todos que yo puedo acortar caminos en las pruebas. Entonces, todas estas reglas son llamadas estructurales. ¿Por qué? Aunque aquí, bueno, los filósofos podrían tener varias preguntas. Son estructurales en el sentido de que no dependen del lenguaje específico que tenga nuestra lógica particular. Tampoco dependen de las constantes lógicas. Si se dan cuenta, aquí no hay colectivos lógicos. Pero un filósofo rapidísimo puede decir, bueno, pues esa forma entonces, ¿qué es? Pareciera una conjunción. Entonces, bueno, hay toda una discusión de los lógicos que se dedican a este tema, de lógicas subestructurales, qué quiere decir propiamente una regla estructural pura y una regla cuando se ponen colectivos. Pero en particular, esto es como si yo les mostrara la noción de inferencia lógica clásica sin un lenguaje o su, digamos, sistema lógico particular definitivo. Les estamos mostrando cuál es la columna vertebral. Y algo que es muy interesante de estas reglas, y eso es lo que el profesor José Alfredo estudió, es, bueno, hasta cuál es la relación que tienen con propiedades metalógicas como la correctud y la completud. Es interesante ver que en algunas pruebas eso cuenta muchísimo, ¿no? Entonces, dicho, no voy a meterme en otras lógicas. Es importante que incluso lógicos como yo, lógicas como yo, que nos dedicamos a lógicas no clásicas, sí es importante tener muy claro que nuestra lógica clásica siempre es el marco de referencia. Y eso es algo que yo en particular aprendí muchísimo de José Alfredo Amor, que se clavó también y le interesó muchísimo meterse en otras lógicas, pero siempre nos recordaba. Nuestro marco de referencia es la lógica clásica. Y entonces, a partir de la no validez o diferentes formas de estas reglas, es que podemos ver otras lógicas. Se ha caracterizado, es una caracterización muy directa, a las lógicas no monótonas o no monotónicas como aquellas lógicas que no cumplen la regla de monotonía. ¿Qué querría decir para los que están empezando, los estudiantes, que no cumple esa regla? Pues querría decir que una conjunción C, si se deriva de dos conjuntos de premisas X, Y, no podemos asegurar que se siga derivando cuando agregamos algo. Para aquellos que están en cuestiones de no nos tenemos que poner tan lógicos no clásicos, simplemente cuestiones de probabilidad y estadística nos muestran muy bien que uno puede derivar conclusiones con esa información que tienes, pero si se agrega otra información ahí, simplemente no podemos asegurar que nuestra conclusión sigue siendo válida. Entonces, bueno, en esta lámina a mí me gusta mucho detener. Ahora, hay teoremas, no lo voy a mostrar. Sí, Esperanza, dime. Sí, bueno, sí. Sin embargo, les recuerdo que los que son conjuntos de fórmulas son X, Y, Z, ya es una fórmula particular. Aunque claro, A es una conjunción de las fórmulas a su vez, pero sí. A podría ser una cosa. Sin embargo, si estamos interpretando la inferencia clásica, la inferencia como clásica, recuerden que de una contradicción se sigue lo que sea. ¿Sí? Entonces, eso pues nada que olvidar. Algo que es muy interesante de este enfoque, y una de las pruebas, hay varios que probaron esto, pero una de las pruebas viene de Johann Bender, es justamente decir que 4 de las reglas que les mostré, porque por cierto permutación es una regla derivada de algunas de estas, monotonía, contracción, reflexividad y corte, determinan las propiedades estructurales de la reducción de consecuencia lógica clásica. ¿Qué estamos pensando aquí por lógica clásica ya en particular? Bueno, pues lo interesante, entre otras cosas, de este enfoque es que estas reglas me van a caracterizar diferentes sistemas clásicos, tanto lógica proposicional, lógica de primer orden, incluso lógica modal. Entonces, en ese sentido, estamos englobando todo un conjunto de, déjenme llamar, de sistemas lógicos, más que lógicas, dentro de esta caracterización. Entonces, quiere decir que, bueno, esa inferencia, ese tipo de inferencia
independientemente del sistema particular que esté utilizando, va a cumplir estas reglas. Se va a contraer la reflexividad, la monotonía y el corte. Y este es un resultado, aunque creo que va a aumentar, no es el primero que lo prueba exactamente así, bueno, es un resultado relativamente nuevo. Estamos hablando del campo este de las lógicas estructurales y relativamente nuevo, aunque tiene sus orígenes de lugar. No olvidemos eso. Ahora sí déjenme entrar a el trabajo que en su momento desarrolló el profesor José Alfredo. Entonces, bueno, una de las cosas que él anota simplemente es decir, bueno, desde el punto de vista semántico, vamos a pensar primero desde el punto de vista semántico, podemos nosotros expresar, ahora sí estamos con la noción de consecuencia lógica clásica y aún en particular ese simbolito cambió, podemos decir que la monotonía se expresa como que si yo tengo un subconjunto de premisas, o sea, phi va a ser consecuencia lógica de teta, siempre, si eso sucede, también lo va a hacer de cualquier conjunto del cual ese sea su conjunto. También hay otra expresión para el corte, déjenme hacer una aclaración nada más aquí. Sí. Aquí simplemente quité el inciso D para quienes quieran después revisar con detalle ese artículo, porque se refería a otra propiedad, pero simplemente para dejar exactamente esos incisos, ¿no? Y algo que es importantísimo es que cuando José Alfredo describe estas propiedades, miremos C, ¿sí? C es una propiedad que lo que nos está diciendo es que si beta es consecuencia lógica de sigma, alfa, esto es si y solo si también es consecuencia lógica si alfa, entonces beta. O sea que es una especie, lo vamos a ver enseguida para que se conocen es una versión del teorema de la reducción, pero desde el punto de vista semántico. Entonces, bueno, notamos simplemente, estoy aquí mostrándoles cómo algunas de estas reglas estructurales, no todas, se pueden ver como propiedades semánticas de la noción de consecuencia lógica. El punto aquí realmente es solamente eso. Pero tiene también su contraparte sintáctica. Entonces, cuando estamos pensando ahora en derivabilidad formal, derivabilidad de un sistema S, perdón, aquí algo que les voy a haber dicho, yo lo tomo quizá como hecho, es que estamos pensando en la definición semántica, la definición de consecuencia lógica, desde el punto de vista de los modelos. Como algunos saben, después del teorema de Gödel fue Henkin el que dio, digamos, como el toque en el sentido de la construcción de modelos para la prueba de completud. Entonces aquí estamos pensando en la definición de consecuencia lógica como que phi es consecuencia lógica de sigma si solo si sigma unión phi no es satisfacible. Entonces, pero si nos vamos a la contraparte, vamos a ver el texto de la noción sintáctica o dentro de la teoría de la prueba. Aquí estamos pensando en la noción de derivación formal. No voy a leer totalmente esta definición, pero simplemente es para que la tengamos ahí. Y el punto aquí es simplemente decir que las propiedades semánticas que vamos a llamar, para hacer esta relación con las reglas estructurales de monotonía y corte, tienen su contraparte sintáctica. Todo lo que quiero decir, por lo pronto, es eso. Por otra parte, y luego ya van a volver estas propiedades, recuerdo simplemente las propiedades metalógicas, tanto de correctud como de completud, haciendo, repito, una distinción entre correctud y completud restringida y extendida. Entonces, la primera, lo voy a decir en español simplemente, es que todo teorema es una tautología o es una verdad universal. Por otra parte, la completud restringida nos dice que toda tautología o verdad universal, nos gusta decir verdad universalmente válida, una fórmula, universalmente válida, es un teorema. Y la extendida es
cuando del lado izquierdo no tenemos el conjunto vacío, sino tenemos en el punto de vista sintáctico un conjunto de premisas, o desde el punto de vista semántico tenemos ahí un modelo. Entonces aquí estamos diciendo, en el caso de correctud extendida, que toda derivación formal de phi a partir de sigma es una consecuencia lógica. Y la completud extendida, bueno, pues es su otra parte. Esto simplemente, y por eso estamos dentro de la metalógica. Lo que nos están ahora interesando son los sistemas formales y ver cómo las propiedades semánticas y sintácticas tienen su contraparte, y estos teoremas nos están diciendo que, bueno, lo podemos ver desde un punto de vista sintáctico o semántico, casi como una preferencia personal, pero que podemos ir de un lado para otro. En dos palabras estoy diciendo eso. Esta es una lámina que, por cierto, me costó mucho trabajo hacer el látex, pero en todo caso es como el resumen de lo que hemos visto anteriormente, pero sí me quiero concentrar en algunas cosas. Entonces estamos hablando de las propiedades. Del lado izquierdo tenemos las semánticas, del lado derecho las sintácticas. Ya vimos que hay una forma de monotonía, una de corte, y hay otras dos cosas muy importantes que tienen sus nombres, ¿sí? Ya los vimos en las láminas pasadas, lo que llamamos el lado sintáctico, el metateorema de la deducción, que es el que nos permite, digamos, descargar, pasar cosas del lado izquierdo al lado derecho, y otra regla importantísima, y aquí me quiero detener un poco, justamente para los que están interesados en preguntas filosóficas que nos puedan guiar. Como probablemente sepan, o bueno, al menos los estudiantes lo han experimentado bastante, cuando se enseñan sistemas lógicos, una de las reglas de inferencia más importantes es el del modus ponens. Incluso cuando empezamos las clases de lógica desde el punto de vista silogístico, pues se hace el ejemplo paradigmático de la lógica, es el de Aristóteles, ¿no? Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto es mortal. La pregunta que hay detrás filosófica de este trabajo que hizo José Alfredo es ¿hasta dónde, qué importancia tiene la regla del modus ponens y el metateorema de la deducción? O si les quieren ver su contraparte semántica, aunque ahí no tienen nombres propios. Esa es, creo yo, no la única, pero una de las preguntas más interesantes. Entonces, lo que probó José Alfredo justamente, primeramente en su tesis de doctorado, después en este artículo en la revista crítica que les comento, es en un contexto un poco más amplio, pero la pregunta que él se hacía es ¿bajo qué condiciones, si yo tengo un sistema formal que cumple correctud o completud restringida, cómo puedo saber o cómo puedo probar? ¿Qué más le tengo que poner para que cumpla lo correspondiente extendido? Esa es la pregunta que se hizo. Porque, bueno, otro matemático había estado trabajando en esto, Mates, y entonces quiso, este es uno de los resultados de su tesis de doctorado. Y lo que él prueba es que si ese es un sistema axiomático que satisface completud restringida, entonces ese va a satisfacer la completud extendida si satisface el modus ponens. O sea, todo sistema, ya tenemos que tener como condición que satisfaga la completud restringida. Pero si le añadimos el modus ponens, entonces va a satisfacer la completud extendida. Entonces, este es un resultado que él prueba en el 2003. Y por otra parte, lo que él llama en este artículo la proposición 2, lo que prueba, lo estoy poniendo abajo en símbolos, pero simplemente déjenme guiarnos ahora sí que en español, para no meternos tantos en los detalles y para poder pasar ya con detalle al punto justamente que quiero hacer sobre estos dos resultados. Por otro lado, si ese es un sistema axiomático que satisface la correctud restringida y la completud extendida, entonces va a satisfacer la correctud extendida si y solo si satisface el metateorema de la deducción. Estas son las dos cosas que José Alfredo prueba, y aquí simplemente lo estoy resumiendo. En realidad, como es un sí solo sí, pues, tenemos 4 resultados, ¿no? Si tenemos completud restringida y le añadimos el modus ponens, obtendremos la completud extendida.
Si tenemos completud restringida y le añadimos el modus ponens, si tenemos la completud extendida, entonces de ahí vamos a tener la completud restringida más NP. Y el 3 y su regreso nos dice que si tengo correctura extendida más la completud extendida, entonces a fuerza se tiene que satisfacer el metateorema de la deducción. Como probablemente algunos saben, quiero detenerme aquí brevemente, algunos sistemas de lógica modal no cumplen justamente el metateorema de la deducción. Y eso tiene que ver muchísimo con sus propiedades metalógicas, y en este trabajo eso se ve bastante claro. Entonces, esto es simplemente para ponerlo así, y aquí es otra vez un resumen donde teníamos como antes nuestras propiedades de monotonía, de corte, pero nos dice muy claramente qué pasa cuando tenemos correctud extendida. Por un lado, cuando tenemos el metateorema de la deducción y completud extendida. Para poder obtener eso necesitamos el modus ponens. ¿Cuánto tiempo? Entonces, bueno, justamente porque quiero obtener preguntas, déjenme nada más aquí cerrar y conectar con la parte de las reglas estructurales. Lo que quisiéramos, desde mi punto de vista, es extender este enfoque de análisis estructural, ¿por qué no?, con formas de reglas estructurales, incorporando el metateorema de la deducción por un lado y el modus ponens también. Fíjense que hasta ahorita he logrado, espero, hacer lógica, o por lo menos hablar de lógica sin tener que hablar de un sistema particular. Y de eso, y eso es algo que quiero transmitir aún a aquellos que son estudiantes quizá del primer semestre, y esto les ha parecido por un simbolito, que es muy importante que al menos se expongan, creo yo, a lo que es la metalógica. Repito, la metalógica lo que analiza son las propiedades de los sistemas. Entonces, en este caso, nos gustaría tener un teorema que, por cierto, no lo probé, es algo que es abierto, que algo así como que monotonía, contracción, reflexividad, corte y modus ponens determinan las propiedades estructurales de todo sistema axiomático que satisfaga completud extendida. O sea, en ese sentido hay incluso trabajos, déjenme ver si puedo mostrar aquí, sí, trabajos, bueno, en algunos casos han sido exitosos, algunos no, que cuando uno, ahora quiero decir como lógico o lógica, se sienta a diseñar un sistema lógico, una manera de hacerlo es decir, bueno, yo quiero que cumpla estas reglas, y a partir de esto ya haces el lenguaje lógico, metes los conectivos, quieres ser un poco más clásico o no tanto, etc. Entonces, en ese sentido, tener este enfoque de análisis estructural puede servir muchísimo. Sin embargo, no hay un método y menos un algoritmo que nos diga cómo, si yo ya tengo una caracterización estructural de un sistema lógico, incluso si lo pruebo, de ahí no hay un paso, digamos, inmediato para construir una lógica. Entonces, ese sería uno de los teoremas, y el otro, que yo creo que sería interesante también, existe otro, que monotonía, contracción, reflexividad, corte, modus ponens y metateorema de la deducción determinan las propiedades estructurales de todo sistema axiomático, ese que satisfaga tanto correctud como completud extendida. Y algo que no dije, pero está implícito en estos teoremas, es que esta sería también una manera de tener un sistema diseñado con las reglas estructurales esas, y además, aunque no lo tengamos todavía probado, podríamos asegurar que nuestro sistema cumple en este caso tanto correctud como completud extendida. Y eso, bueno, pues es muy potente, ¿no? Y lo que a mí me gustaría ver, y antes de mostrárselos con un poquito más de detalles, les quiero decir, hay dentro de los lógicos aún no ortodoxos, bueno, hay algunos que no aceptarían esto como una regla estructural, las dos últimas, porque no son reglas estructurales puras, en el sentido de que si notan ya tienen conectivos. Entonces, bueno, eso le ponemos modus ponens, nosotros conocemos al modus ponens, lo podemos llamar de otra manera si quieren, pero como regla estructural propiamente, sí se nota, es un poco rara, ¿no? Porque es decir, bueno,
yo puedo ir de un conjunto de premisas X, A, con la fórmula A, luego la forma A implicable AB, y el metateorema de la reducción tendría también su forma. Entonces, repito, aunque para algunos lógicos no quisieran ver esto como reglas estructurales, diría, bueno, pues eso está, quién sabe qué es, está bien, pero no para otros, por el contrario, sí contaría. Sin embargo, ahí sí tendría yo que especificar en qué sistema lógico estoy particular para poder interpretar los colectivos, en particular ahí la implicación. Entonces, eso es importante. Entonces, bueno, para quien esté interesado, quisiera terminar con esto para recibir preguntas. El trabajo, quiero aclarar algo, no como lo presenté, yo lo estoy metiendo como el toque desde el punto de vista estructural, porque bueno, yo estoy interesada en diseñar sistemas lógicos y me gusta esto, pero las dos proposiciones que mostré están expuestas y probadas en este artículo. La razón por la que quise yo traer esta exposición, que por cierto es la segunda vez que tengo oportunidad de darla, la primera vez fue en un homenaje que hicimos al profesor José Alfredo Amor justo cuando murió, es porque, bueno, en primer lugar a mí me parece importantísimo que lo sigamos recordando a través del tipo de trabajo que él hizo, y dos, porque como les quiero comentar, esos teoremas que yo propongo no están probados, y por lo que sea, esto no es exactamente mi tema de investigación. Si hubiera algún estudiante interesado en continuar por aquí, bueno, pues mi otro propósito para presentarles justamente eso. Y aquí quiero cerrar con una cita del profesor José Alfredo Amor, justamente donde une, creo yo, muy bien qué aporta el enfoque semántico y qué aporta el enfoque sintáctico y por qué la metalógica, bueno, creo que eso está implícito, es tan importante. Él nos dice lo siguiente: la formalidad rigurosa de la sintaxis solo tiene sentido cuando detrás de ella se encuentra la riqueza creativa de la semántica. Cualquiera que haya diseñado un sistema lógico, aunque uno no llegue o tenga ninguna pretensión de tener propiedades metalógicas como completud, de correctud, si es como lo mínimo que uno quiere, de todas maneras uno está pensando, tienes que tener un balance entre sintaxis y semántica. Entonces, bueno, pues yo lo dejo aquí, les agradezco mucho su atención y espero algunas preguntas. Gracias.